Capítulo 03. El grito de nacimiento de la facción de la emperatriz. La mano de Mia vuelve a moverse por su cuenta. Al día siguiente de su encuentro con Mia, Ludwig entró en una vieja casa escondida en un rincón de la capital. Allí se celebraba una reunión secreta. Una llama vacilaba en el interior, iluminando los rostros de 8 personas. Había una mezcla de hombres y mujeres, y estaban sentados alrededor de una mesa charlando tranquilamente. Entre ellos se veían las figuras de los colaboradores de Ludwig, Balthasar y Gilbert. Lo que unía a los 3 hombres era compartido por todos los demás en la sala. De hecho, era una reunión de la cohorte de Galvanus. Algunos eran diplomáticos del Ministerio de la Luna de Jade, otros eran funcionarios de la administración de la capital del Ministerio de la Luna Azul, y también los había del mismo Ministerio de la Luna Dorada en el que trabajaba Ludwig. Un individuo particularmente excéntrico incluso seguía a uno de los nobles centrales como miembro de su séquito cercano, sobre todo para su diversión personal. Aunque la naturaleza de sus puestos era diferente, la importancia no lo era. Todos ellos ocupaban puestos clave que exigían competencia, que cumplían con creces. Tengo que decir que esto es nuevo para mí. No tenía ni idea de que esos nobles siguieran vivos en algún lugar de ahí. Tienen mucho talento. Tanto francamente que pensé que seguramente ya los habían liquidado. El tema actual de discusión era la maniobra encubierta del duque Yeoumon que, a pesar de lo trascendental de la revelación, se discutía con el aire de una pequeña charla. Y ahora van a volver de verdad, intervino otro miembro con un encogimiento de hombros. Contaba con que me sacaran de aquí cuando el imperio implosionara inevitablemente. Hasta aquí llegó mi plan de huida. Su sonrisa sardónica sugería que había sabido de las maniobras del duque Yeoumon todo el tiempo. Lo sabía, y no se lo había dicho a nadie. Se había guardado sus cartas muy cerca del pecho, reservándolas para una futura ocasión en la que pudieran resultar útiles, para él y solo para él. No se equivoquen, estas no eran mentes medianas. Eran astutas y capaces, incuestionablemente excelentes. Pero también eran libres, implacables, y rehuían las restricciones. No estaban ni estarían atados por el imperio. Como eran excelentes, podían ir a cualquier nación y prosperar. En consecuencia, si el imperio se derrumbara bajo el peso de su propia podredumbre, simplemente se irían. Su viejo maestro los había aleccionado una y otra vez acerca de que no había necesidad de martirizarse por el bien de los tontos nobles, y ellos habían tomado sus enseñanzas al pie de la letra. No eran de los que se hundían con el barco, lo abandonarían a la primera señal de rotura del casco y saltarían a otro barco. Pero pensó Ludwig, si quiero hacer realidad la emperatriz mía, voy a necesitar aún más ayuda de gente como ellos. La cooperación de los nobles es evidente, pero los funcionarios del gobierno desempeñan un papel fundamental en el avance de una nación. Con Mia atrayendo constantemente a varios nobles y a los jóvenes vástagos de las 4 casas a su órbita, recayó en Ludwig la responsabilidad de reunir la parte administrativa de las cosas. Tenía que ganarse a sus compañeros a toda costa. Me alegro de verlos a todos, comenzó Ludwig. Todos los ojos se centraron en él. En primer lugar, permítanme disculparme por pedirles que saquen tiempo de sus apretadas agendas para reunirse aquí. No hace falta que te disculpes, Ludwig. No es que ninguno de nosotros haya pensado en negarse. No en un momento como este, ¿verdad?, dijo Gilbert, sonriendo mientras echaba un vistazo a la sala. Nadie se opuso. Después de todo, la patrona de nuestra querida alumna mayor acaba de declarar su intención de suceder en el trono de forma espectacular. Luego, dicha alumna mayor procede a hacer sonar la bocina del equipo Galb reunido. Sinceramente, ¿quién no se presentaría a algo tan emocionante? Entiendo. Bueno, eso es prometedor, supongo. Ludwig se encontró con la mirada de cada uno de los miembros por turno, y luego se ajustó las gafas. Entonces iré directamente al grano. Me gustaría que todos apoyaran a Su Alteza. Mi apoyo, Bueno, yo tengo mucho de eso para tirar, bromeó uno de los hombres. Se dio una palmada en el estómago en broma antes de que su mirada adquiriera un aire burlón. Pero, ¿merece la pena? Tenía la impresión de que todos los lores y ladies de este imperio y sus altezas y nobles se definen por su ineptitud. ¿Me estás diciendo que la princesa Mia es una excepción? Absolutamente. Pero siéntase libre de decidir por sí mismo,
respondió Ludwig mientras sacaba un manojo de pergaminos. Las páginas estaban llenas de tabulaciones numéricas. ¿Qué se supone que son? Algo que me gustaría que todos vieran. Su público esperó en silencio mientras Ludwig daba un largo suspiro. Miró a cada uno de los rostros por turnos y luego reanudó con un tono solemne. Este año marcará el comienzo de una gran hambruna. Mucho antes de llegar, había decidido que aprovecharía la crisis que se avecinaba para asegurarse el apoyo de su cohorte. Los beneficios eran dobles y sinérgicos. Demostrando la prudencia de Mia a la hora de prepararse para la situación, podría convencer a sus compañeros de que le apoyaran, y al obtener su apoyo, podría utilizar sus talentos para luchar contra la hambruna. Además, los ataría y evitaría que abandonaran el barco a la primera señal de problemas. ¿Cómo exactamente los traería a bordo? Bueno, al ser alumnos del maestro Galb, se trataba de una colección de mentes intensamente curiosas. Si les mostrara preventivamente una colección de datos que sugiriera que la hambruna se acercaba, y luego declarara que la hambruna estaría aquí para quedarse durante 3 años, ¿qué pensarían? No había forma de que ninguno de ellos pudiera resistir el impulso de quedarse y ver cómo se desarrollaba su profecía. Él conocía a esta gente, sabía cómo pensaban. Para los antiguos alumnos del maestro Galb, una proposición de esta naturaleza se situaba en la línea entre la racionalidad y lo oculto de forma tan perfecta que era como una hierba para la mente. Una hambruna, Los signos están ahí, la disminución del rendimiento del trigo el año pasado, por ejemplo. También he oído que los informes actuales de principios de la primavera sobre el crecimiento de las cosechas tampoco parecen demasiado buenos, murmuró uno de los miembros. En ese sentido, interrumpió Baltasar, la postura no oficial del Ministerio de la Luna Escarlata, pero que podría serlo, es que el imperio verá disminuido el rendimiento de las cosechas este año en general. Un factor que probablemente contribuya a ello son las temperaturas más frías que se registran desde el verano pasado. Otra voz siguió su comentario. La posición del Ministerio de la Luna de Jade es que el riesgo de una hambruna es relativamente alto. Las malas cosechas no se limitan al imperio. El precio de las importaciones de los reinos vecinos va en aumento. Todavía no ha llegado a niveles terribles, pero podría ser el comienzo de un círculo vicioso. El aumento de los precios de los alimentos llevó a los pobres a morir de hambre. Pronto algunos de los hambrientos comenzarían a morir, resultando en una disminución de trabajadores sanos. Con la escasez de mano de obra, las cosechas del año siguiente probablemente seguirían disminuyendo. Todo eso es muy interesante, pero ¿cuál es su punto? Nosotros también podemos leer informes. Estoy seguro de que todo el mundo aquí ya lo veía venir, dijo otro miembro en un tono ligeramente sarcástico. Estoy seguro de que sí. Pero, ¿lo viste venir hace 2 años?, preguntó Ludwig. Porque fue entonces cuando Su Alteza hizo su predicción. Me he estado preparando desde entonces. ¿Hace 2 años? No puedes hablar en serio. Uno de los hombres, que antes se había recostado en su silla, se levantó de golpe y comenzó a examinar los pergaminos. Bajo el liderazgo de Su Alteza, continuó Ludwig, he pasado los 2 últimos años mejorando la salud financiera del imperio y aumentando al mismo tiempo las reservas de alimentos. Además, Su Alteza, previendo la posibilidad de que se produzcan pérdidas de cosechas, no solo dentro del imperio sino también en los reinos vecinos, ha establecido canales de importación de trigo desde naciones lejanas. La importación de trigo a larga distancia operaba a través de las Forcroads, dijo un hombre, reflexionando sobre la situación. Y además con precios fijos. Tiene sentido, dijo otro. Al pagar una prima durante los tiempos ordinarios, está asegurando un suministro asequible durante las crisis. Una idea bastante decente, sinceramente. De hecho, ¿no es un concepto que los gremios de comerciantes pueden implementar? En toda la sala se escucharon cumplidos pensativos. Pero, ¿podría ella realmente haber predicho este giro de los acontecimientos? ¿Afirmas que la princesa es una profeta, que tiene conocimiento del futuro? Ludwig no respondió inmediatamente. Se palpó el puente de las gafas y consideró su respuesta. No sería una exageración calificar la previsión de Mia de profética. La exactitud de sus predicciones merecía con creces el término. Sin embargo, no creía que se tratara de capacidades sobrenaturales.
Yo, ciertamente no entiendo todo lo que pasa por la mente de Su Alteza, respondió Ludwig. Sin embargo, con respecto a su pregunta, personalmente creo que sus acciones no tienen su origen en la providencia divina, sino en el trabajo. Un duro e implacable trabajo mental. Trabajo mental, entonces, dices que el trabajo mental, es decir, grandes cantidades de observación y predicción, puede, en última instancia, predecir el futuro? Un argumento defendible, supongo. Si lo piensas, las hambrunas también tienen patrones. Ocurren en ciclos. El estudio de la historia puede darnos una idea aproximada de cuándo pueden ocurrir. Eso no es todo, añadió otro miembro. Probablemente tiene un conocimiento muy preciso del estado actual del imperio. Eso debe haberle permitido ver las primeras señales de advertencia de problemas. Ya sea el hambre, los embargos comerciales de las naciones extranjeras, o incluso la guerra. Todas las formas de agitación social repentina vienen con banderas rojas visibles. Los interlocutores asintieron entre sí y se volvieron hacia Ludwig. Entiendo a dónde quieres llegar con esto. El plan es utilizar esta hambruna para consolidar las masas a su alrededor de una vez por todas. Cuando la hambruna empiece a extenderse de verdad, aparecerán como caballeros de brillante armadura y empezar a repartir comida. Si los lores locales son tacaños, puedes expulsarlos por malvados y conseguir apoyo para ti entre la gente. Divide y conquistarás, básicamente, excepto que estás dividiendo a los lores de su pueblo. Es un arte de gobernar realmente impresionante. Ludwig sacudió la cabeza. ¿No ves el bosque por los árboles? Lo que Su Alteza está tratando de lograr, es algo mucho más grande en su alcance. Y fue entonces cuando la mano metafórica de Mía sonrió con suprema confianza. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó un oyente dudoso. Lo que quiero decir, dijo Ludwig, es que Su Alteza me dio una orden. Y esa orden es: no hagas enemigos. No hagas enemigos, ¿qué diablos significa eso? Mientras Ludwig miraba sus caras de desconcierto, no pudo resistir una sonrisa irónica. Ah, es como mirar a mi yo del pasado. Cuando conocí a Su Alteza era igual que ellos, totalmente incapaz de entender sus verdaderas intenciones. De hecho, cuando había ido a informar a Mía, había una cuestión que le preocupaba. No estaba seguro de cómo debían distribuirse las reservas de alimentos. El proceso de acopio en sí se estaba desarrollando, afortunadamente, sin problemas. Si su objetivo era simplemente la subsistencia de su pueblo, ya tenía mucho margen de maniobra para trabajar. Pero las circunstancias habían cambiado. Con la declaración de sucesión de Mía el otro día, Ludwig se vio obligado a cambiar su punto de vista. Ya no se trataba de cómo vencer la hambruna, sino de cómo aprovecharla. El método más sencillo era expulsar a los nobles que eran potenciales obstáculos en el camino de Mía hacia el trono. La crisis que se avecinaba era una oportunidad de oro para deshacerse de aquellos que albergaban malas intenciones hacia una futura emperatriz Mía, así como para eliminar cualquier pasivo incompetente en sus filas. Al alejar los corazones de la gente de sus lores locales y acercarlos a Mía, era muy probable que pudieran eliminar la oposición con una eficacia despiadada. Eso sería sin duda una bendición para el proyecto de la emperatriz Mía. Sin embargo, algo no se sentía bien con ese enfoque. Simplemente no era la forma en que Mía hacía las cosas. Luchó con esta duda durante todo el camino hasta su habitación, donde ella le indicó que no hiciera enemigos. Era vago más una dirección que un destino, pero era suficiente. Dado el momento y las circunstancias, ella solo podía querer decir: «Permítanme hacerles una pregunta», dijo, volviéndose hacia la sala. «¿Todos han leído los documentos que he traído? ¿Faltaba algo, alguna insuficiencia en los datos? Si les dieran esto y les dijeran que llevaran a cabo la estrategia de divide y conquistarás que ustedes mismos describieron antes, tendrían alguna dificultad, ¿no?» Bueno, cuando Su Alteza puso sus ojos en estos datos, me dijo que todavía no tenía ni idea. En otras palabras, los datos son insuficientes. Entonces, ¿qué es exactamente, por favor, insuficiente aquí? ¿Alguna respuesta? Los oyentes compartieron miradas confusas. Ludwig les dejó conversar entre ellos durante un rato, luego llamó la atención y se encontró con cada una de sus miradas por turnos. La respuesta es sencilla: no contiene un desglose de las reservas de alimentos en cada dominio noble. Cuando Ludwig había presentado los pergaminos a Mía,
ésta los había ojeado rápidamente y había dicho: «Sigo sin tener ni idea». Mientras tanto, esta sala llena de jóvenes élites, con todo su talento y conocimientos, había estudiado detenidamente el contenido y no había expresado ni una sola preocupación sobre su idoneidad. ¿Qué es lo que había provocado tal declaración de la gran sabia del imperio? ¿Qué había considerado que faltaba? Ludwig sabía por qué, era una razón que reflejaba realmente la forma de pensar de Mia. «Bueno, ahora no tengo ni idea», dijo uno de los miembros de la sala. ¿Un desglose de las reservas de alimentos por dominio? Claro, sería bueno tenerlo, pero ¿qué podría valer la ridícula cantidad de esfuerzo que se requiere para obtener esos datos? El escepticismo era válido. En cierto modo, incluso correcto. Si el objetivo era dividir a los lores de su pueblo, la cantidad de provisiones ahorradas en cada dominio sería de hecho una cifra irrelevante. Mientras el lord en cuestión no hiciera uso de las provisiones, el plan funcionaría. El objetivo era crear la impresión de que los nobles locales no prestarían ninguna ayuda, mientras que Mia se lanzaría rápidamente a ayudar. Lo que importaba era la historia, los números exactos eran una idea tardía. También era una impresión fácil de crear, ya que si el noble en cuestión era un canalla, abandonaba a las masas sin importar el tamaño de sus reservas. Cuando se trataba de alimentos durante una hambruna, su filosofía seguía siendo cuanto más mejor, aunque costara la vida de su pueblo. Esta filosofía, en su mayor parte, definió la experiencia noble. Aunque era posible deponer a los malos actores y dar un mejor uso a sus provisiones, no había garantía de que éstas no se hubieran agotado ya. La posibilidad de desalojar por la fuerza a un lord solo para descubrir que sus reservas estaban vacías hacía que todo el planteamiento fuera poco fiable. No había necesidad de introducir tal inconsistencia en el plan. Si Mia estaba realmente decidida a dividir y conquistar, sería mejor que tratara las cantidades exactas de las reservas individuales como una trivialidad en lugar de datos. Pero no lo hizo. Dijo que todavía no tenía ni idea, lo que significaba que la información que faltaba en el informe de Ludwig era, de hecho, crítica. ¿Qué sugería eso? Sabía lo que Mia había hecho al vizconde Berman, y sabía lo que había hecho a los jóvenes nobles de la Academia Saint-Noël que habían afrentado a Tioune. Armado con estos conocimientos, no tardó en deducir la respuesta. ¿Por qué es necesario un desglose de las reservas de alimentos por dominio?, se pregunta. De nuevo, es sencillo. En el proceso de lidiar con esta hambruna, Su Alteza pretende arrastrar a los nobles también. Arrastrar a los nobles, vino una voz confusa. ¿Qué pretende hacer? Nada complicado, respondió Ludwig. Con el privilegio viene el deber. Ser noble es tener obligaciones nobiliarias. Ella solo desea que se cumplan esas obligaciones. Los nobles cobraban impuestos a sus súbditos. A cambio, tenían la obligación de proteger a sus súbditos, no solo de los invasores, sino también de las plagas y el hambre. Aunque este acuerdo se basaba en principios morales, también tenía un aspecto práctico. Si un lord no proporcionaba un nivel de vida saludable a su pueblo, su capacidad de trabajo disminuía, lo que se traducía en menos impuestos y, finalmente, en una crisis financiera para el propio lord. Ya sea desde el punto de vista del idealismo o del pragmatismo, los nobles debían cumplir ciertas obligaciones con sus súbditos. En mi opinión, explicó Ludwig, Su Alteza está intentando que los nobles asuman la responsabilidad de proteger a su pueblo. En primer lugar, les hará desembolsar toda la comida que atesoran. Si, y solo si, no es suficiente, complementará el suministro. Por eso le había dicho que no hiciera enemigos. El momento de su instrucción era revelador. Él ya le había informado de que tenían suficientes reservas de alimentos para mantener a las masas alimentadas. Por lo tanto, ella le estaba aconsejando sobre la siguiente cuestión: cómo utilizar esas reservas. Eso suena como un plan incompleto. No me imagino a todos los lores y ladies convirtiéndose de repente en niños buenos y haciendo lo correcto. Ludwig negó con la cabeza al detractor. No lo harán de buena gana, por supuesto, seguramente se les presionará. Permítanme ponerlo en términos más sencillos. Hasta ahora Su Alteza siempre ha mantenido una actitud magnánima hacia las masas, como lo demuestran su encargo del hospital en el distrito de Numon y su reciente fiesta de cumpleaños. Mientras hablaba, se le ocurrió en un momento de asombro que la fiesta de cumpleaños era muy probablemente una parte del plan.
Mientras él estaba ocupado emocionándose por su anuncio, ella ya había empezado a maniobrar. ¿Podría alguien como ella, que ama a su pueblo tan profundamente, continuó, tener una opinión favorable de los nobles que abandonan a su pueblo para proteger sus propios intereses? No, en absoluto. Ella los presionaría. Al mismo tiempo les daría una salida. Si hacían todo lo posible para ayudar a su pueblo cuando sus reservas se agotaran, ella se haría cargo de la situación. Es la zanahoria de su palo. Esencialmente les está diciendo: mantengan a su gente alimentada, y yo los mantendré alimentados. En otras palabras, Mia no proporcionaría directamente ningún alimento a la gente. Ella lo enviaría a través de los nobles gobernantes de cada dominio, y les haría distribuir el suministro. Si lo piensas desde esa perspectiva, verás que el reciente festival de cumpleaños fue, de hecho, el que sentó las bases de este gran plan. Reforzó los lazos entre nobles y plebeyos, al tiempo que sirvió de ensayo para la distribución de alimentos en sus dominios. Al participar en el festival, los nobles adquirían conocimientos muy relevantes sobre el número de personas que gobernaban y la cantidad de alimentos que se necesitaban. Que el gobierno central microgestione todos los aspectos de esta operación requiere mucho trabajo y es ineficaz. Además, añade capas de complejidad, lo que da lugar a obstáculos que impiden el flujo fluido de los alimentos. Si los alimentos no fluyen, la gente muere. Por lo tanto, es mejor utilizar los canales existentes preestablecidos por los gobernantes locales. Las tierras del imperio eran inmensas. Ningún ser humano podía supervisar su totalidad, ni siquiera Mia. Las circunstancias de un agricultor en un dominio lejano no era algo que ella pudiera atender personalmente. Sin embargo, podía pedirle al lord de ese agricultor que lo hiciera, ya que era su deber. La lógica era realmente muy simple. Así los gobernantes también causarán una buena impresión a sus súbditos. Si Su Alteza se metiera por su cuenta y prestara ayuda, abriría una brecha entre ellos. En efecto, ella estaría alimentando la animosidad, haciendo que la gente desprecie a sus gobernantes. Que era, por supuesto, el objetivo de la estrategia de dividir y conquistarás. Su Alteza no desea enemistarse con los nobles. En todo caso, espera utilizar esta oportunidad para unirlos a su lado. Pero, no es así como se hacen las cosas. No es razonable, protestó un oyente. Es cierto, respondió Ludwig. Lo razonable sería esperar a que un gobernante incompetente fracasara y cayera, para luego tomar el relevo y gobernar el dominio correctamente. Incluso podría ser el método correcto. Es más eficiente y lleva menos trabajo. Este método no solo era eficaz para eliminar a los enemigos, sino también a los actores improductivos. En el proceso de convertir a Mia en emperatriz, era muy probable que los nobles incompetentes también se convirtieran en obstáculos. Sin embargo, Ludwig sacudió la cabeza. Si el objetivo es gobernar con eficacia, la sustitución de la cúpula es sin duda la opción más lógica. Pero ese no es su camino. Si una espada está desafilada e inservible, su solución preferida no es tirarla y comprar una nueva, sino volver a afilar su hoja para recuperar su utilidad. No se deshace de los inútiles, sino que los hace útiles. Esa es su manera. Al igual que la forma en que convirtió a Berman, convirtiéndolo de feroz oponente a leal incondicional. Pero eso también da más poder a los gobernantes locales, advirtió otra voz. Algunos de ellos podrían tener ideas poco nobles sobre cómo utilizar ese poder. Lo que Ludwig sugería era el polo opuesto al divide y vencerás. Exigía un gobierno benévolo por parte de los gobernantes locales y les proporcionaba los medios para hacerlo. Disfrutarían de una mayor influencia política y de vínculos más estrechos con su pueblo. Con esta nueva fuerza, bien podrían unirse contra Mia. No era un escenario imposible, pero también era un escenario que se había tenido en cuenta. ¿Y qué?, argumentó una tercera voz. Ellos tienen eso cubierto. Nadie va a enfrentarse a ella ahora mismo. No después de la maniobra que hizo en el palacio. Estableció una firme comunión con Santarefine, el príncipe Sion de Sunkland y el príncipe Abel de Remno. Ella comanda el grupo de soldados de élite del imperio, la Guardia de la Princesa. Y la vicecapitana de la Guardia es la hija del duque Edmond, lo que le da una importante influencia militar. Además, he oído que se lleva muy bien con la hija del duque Greenmont,
e incluso ha conseguido congraciarse con el hijo del duque Blumund metiéndolo en el consejo estudiantil. Ahora mismo, Mia no era una simple princesa. La cantidad de influencia política que ejercía había crecido a niveles tan asombrosos que oponerse a ella era, en su mayor parte, inviable. Aunque uno gobernara el mayor dominio del imperio, comandara un ejército privado de primera categoría y gozara de una feroz lealtad por parte de su pueblo, tendría que pensárselo 2 veces. Ella había ejercido su dominio a través de esa exhibición durante el festival, y los nobles presentes habían sido debidamente dominados. De ninguna manera. ¿Estás diciendo que todo estaba calculado?, preguntó un miembro desconcertado. Que ella ya había contado con todo esto de antemano, y encima eligió presentarse con ese vestido, fue un movimiento de poder deliberado para poner a los nobles en fila. Es muy probable, dijo Ludwig, que lo que acabamos de discutir constituya la base de la visión de Su Alteza. Ahora que hemos dilucidado sus intenciones, pienso actuar en consecuencia. Por el momento me gustaría pedirles a cada uno de ustedes que utilicen el poder de sus respectivos puestos para ayudar a preparar la hambruna. Mientras lo hacen, espero que juzguen por ustedes mismos si Su Alteza es digna de ser coronada emperatriz. Con eso Ludwig se inclinó en silencio. Lo he dicho antes y lo volveré a decir. Es un personaje extraordinario, ¿no? Gilbert suspiró antes de sacudir sardónicamente la cabeza. Honestamente, a veces, parece que ella puede hacer todo por sí misma. Ni siquiera estoy seguro de que necesite la ayuda de nosotros, los simples mortales. Ludwig negó con la cabeza. No, Su Alteza sabe muy bien cómo funciona la sociedad. ¿Qué significa eso? ¿No lo entiende? Permítame que se lo explique. Sí, Su Alteza es magníficamente competente y puede muy bien ser capaz de realizar la mayoría de las cosas por sí misma. Especialmente el trabajo mental es algo que puede manejar por sí misma, pero también entiende que un imperio no puede funcionar solo con trabajo mental. Ah, ¿y por eso nos da trabajo a gente como tú y yo? Sí, pero no es la única razón. ¿Qué más hay?, preguntó un parpadeante Gilbert. ¿No has oído hablar del proyecto de la Ciudad Academia? Su Alteza tiene un gran interés en cultivar jóvenes talentos que puedan convertirse en futuros líderes del imperio. Antes de regresar a Saint-Noël, planea desviarse a la ciudad de la princesa para poder ver cómo va la Ciudad Academia. Oh, eso me recuerda, dijo un hombre cercano. He oído que el maestro va a ser director de la escuela, ¿es eso cierto, Ludwig? Lo es. De hecho, ya he pedido a varios de sus alumnos que trabajen como profesores. A Su Alteza no le importa el estatus ni la riqueza, pretende ofrecer educación a todo aquel que tenga el potencial para aprovecharla. En esencia, está tratando de producir gente como nosotros a través del sistema educativo formal de una academia. Una ronda de murmullos sorprendidos estalló en la sala. Nunca se les había pasado por la cabeza la idea de tomar las relaciones alumno-profesor entre Galvanus y sus alumnos y reproducirlas de forma sistemática. Tras un rato de contemplación, Gilbert sonrió como un hombre que acaba de aceptar un reto. Bueno, eso acaba de encender un fuego bajo nuestros traseros, ¿no es así? Será mejor que dejemos de dormirnos en los laureles o muy pronto nos tragará un ejército de pequeños Gal. Cada uno de los cuales, añadió Ludwig, será nuestro igual en capacidad, pero probablemente nuestro superior en lealtad. La sala se quedó en silencio mientras una capa tras otra de implicaciones caían sobre las mentes tambaleantes de la sala. Para muchos la gran sabia del imperio había sido, hasta hace poco, un epíteto basado más en el espectáculo que en los hechos. Por fin se dieron cuenta de que no se trataba en absoluto de una hipérbole. Entonces, tras un largo lapso, Baltasar, que aún no había pronunciado una palabra durante la reunión, rompió el silencio. ¿Cómo deberíamos llamarnos? ¿Qué vamos a convertir esto en un todo?, bromeó Gilbert. Claro, podemos hacer lo que hicieron los revolucionarios de Remno. Elige un color y todos lo llevaremos. Ella se vistió de morado en el baile, así que tal vez podamos llamarnos los pañuelos morados. Ludwig frunció el ceño y luego negó lentamente con la cabeza. No. Su Alteza ha dejado clara su posición. Se deduce entonces que nosotros debemos hacer lo mismo. Seremos la facción de la emperatriz. La facción de la emperatriz. Al pronunciar las palabras, una tensión palpable descendió sobre la sala. La facción de la emperatriz,
y la primera emperatriz de Tearmon. Ja. Eso sí que es algo por lo que vale la pena trabajar. Me gusta. En los oscuros recovecos de una vieja casa, la recién formada facción de la emperatriz se reunió alrededor de Ludwig y tomó su primer aliento. Mientras Ludwig estaba ocupado conspirando en la capital, Mia partió hacia los dominios del vizconde Berman. El plan consistía en dar primero un rodeo y luego atravesar el bosque de Sealence y los dominios del vizconde Rudolbon para llegar a Belluga. Lo que el plan no incluía era tener que lidiar con un fastidioso emperador que no dejaba de quejarse de que no tiene que irte tan pronto, y podrías al menos dejar que Bel se quedara un poco más, o incluso dejarla aquí. Sin embargo, se enfrentó a la situación, aunque con no poca molestia. Además, Bel no para de comer dulces. Si la dejo aquí más tiempo, se va a hinchar. Es fácil preocuparse por la FAT cuando le ocurre a otras personas. Tal es la naturaleza del fenómeno. Así que después de apartar a su gruñón padre de Bel, las dos chicas se pusieron en marcha juntas. Hay una buena distancia hasta los dominios del vizconde Berman, ¿verdad?, murmuró Mia mientras su carruaje avanzaba por la carretera. Cada vez era más consciente de la inmensidad de las tierras del imperio. Enviar comida desde la capital a todos esos lugares remotos va a ser un dolor de cabeza. También significa que si un lugar se queda sin comida, va a tomar un tiempo para que el mensaje llegue a nosotros en primer lugar. En ese caso, pasar hambre durante un par de comidas era básicamente inevitable. Hizo una mueca sintiendo un malestar visceral ante esa idea. Un estómago vacío es algo terrible de soportar. Si no tuvieran que esperar a que la comida les llegara. En la línea temporal anterior, Mia había realizado una gira de inspección y visita por todo el imperio, cuyo objetivo era examinar las condiciones locales y animar a los soldados a permanecer en sus puestos. Durante el viaje había visto con sus propios ojos la miseria infligida por la plaga, así como la ira y el odio de su pueblo. La furia por la comida es una furia bien infundida. Al final, había adquirido una comprensión íntima de cómo el hambre robaba la compostura a la gente. Puntos para Ludwig por incorporar la educación práctica. Y Ludwig, siendo Ludwig, probablemente me enviará un sinfín de informes detallados, eso me va a dar mucho trabajo. Me pregunto si hay una manera de evitar este problema. En general, el único momento en el que Mia no aflojaba era cuando estaba pensando en cómo aflojar. Cuanto más lo pienso, más me gustaría que todo el mundo fuera como el conde foráneo Rudolbon, y se ocupara voluntariamente de las cosas por mí. Sería mucho más fácil así, se lamenta. Además, si la comida se envía desde su dominio, también llegaría más rápido a todas sus regiones vecinas. Creo que ayudar a los gobernantes locales a establecer sus propios canales de distribución de alimentos podría ser una opción. Puedo pedirle a alguien que se encargue de los detalles más tarde, pero la idea parece sólida. Después de todo, nadie conoce mejor una región que su propio gobernante. Sería un desperdicio no aprovechar eso. De hecho, tenemos que hacerlos trabajar. ¿Qué les hace pensar que pueden limitarse a mover los pulgares mientras yo hago todo el trabajo pesado? Mia resopló. Muy bien, ya me he decidido. Tengo que empujar a Ludwig para que empiece a pensar en esta dirección. Y así, por algún milagro cósmico, los corazones de la princesa y su vasallo se habían convertido en uno. A pesar de la motivación inicial, Mia y Ludwig se habían puesto de acuerdo, por separado, en el mismo objetivo. Ella continuó contemplando la cuestión, y antes de darse cuenta, la vista emergente de la ciudad de la princesa reclamaba su atención. Poco sabían los recién reunidos miembros de la facción de la emperatriz, la princesa en torno a la cual se habían reunido no tardaría en dejarles con la boca abierta una vez más. Ni siquiera Ludwig, su líder y fiel apéndice autónomo de Mia, lo vio venir.